Bueno, vamos al Salmo 122. No es muy largo, tiene solamente 9 versículos, pero lo vamos a leer entero. Dice así, es un cántico gradual de David, dice: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor de la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén, a la palabra de Dios. Amén. Es un salmo de David refiriéndose principalmente a la casa de Dios, pero lo importante de la casa de Dios, hablando acerca de Jerusalén también, pero lo importante que tenía Jerusalén era que en ella estaba el templo de Dios, la casa de Dios. Jerusalén sin el templo, el lugar donde residía el arca, donde residía la presencia de Dios, habría sido una simple ciudad más. Pero lo que lo hacía importante y el motivo por el cual dice acá al final, ¿no? Dice: por amor de mis hermanos y mis compañeros yo diré, la paz sea contigo. Por amor de la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien, dice, ¿no? No les voy a hablar el día de hoy de Jerusalén ni de Israel, ¿no? Les voy a hablar de la casa de Dios. Fíjense una cosa que es muy interesante, que si podemos definir al Antiguo Testamento y toda la historia de Israel, la podemos definir como un gran manual de todo lo que no deberíamos hacer. Es impresionante, pero el Antiguo Testamento es un gran testimonio de cómo hacer las cosas mal, realmente, porque tristemente podemos ver uno y otro en la época de los jueces, uno y otro juez cómo tenían que surgir por el desastre que hacía el pueblo. Luego en la época de los reyes hubo un par de reyes que hacían la voluntad de Dios, pero la mayoría eran un desastre, y así durante todo el tiempo vemos, aún el mismo, los que hicieron las cosas bien, como el rey David, tenían sus momentos que vos decís, pero este hombre supuestamente conocía a Dios, ¿no? Literalmente mandó a matar a un hombre para poder quedarse con la esposa. Es decir, es el rey David. Así que todo el Antiguo Testamento es importante realmente conocerlo, entender la ley de Dios, porque precisamente ahí se nos manifiesta lo que no deberíamos hacer. Pero hay un aspecto del pueblo de Israel, el cual nosotros los cristianos de la actualidad, no sé si estamos remotamente a la altura de ellos. Porque a pesar de que ellos tenían muchas fallas, tenían algo muy especial el pueblo de Israel. Y era el amor por el templo de Dios y el amor por su ciudad Jerusalén, ¿no? Que obviamente sabemos que eso era en el plano físico, pero hoy en día lo tenemos que pasar a lo espiritual, a nuestra vida, a ver en qué nos sirve a nosotros, ¿no? En la actualidad. No es que nosotros tengamos que tener un tipo de veneración, si bien tenemos que obviamente orar por Israel, es bueno, pero no es que tengamos que tener, yo sé que hay algunos cristianos que se ponen fervorosos y hasta se fanatizan con el tema de Israel. Hay que orar por Israel, obviamente, por la salvación de las almas que están en Israel, pero no fanatizarse. Pero sí es admirable realmente el amor que el pueblo de Israel tiene por su propia tierra. No en su totalidad, también hay un grupo de detractores, pero en su mayoría el judío ama Israel, ama Jerusalén y anhelan que vuelva su propio templo. Sobre todo mientras más te acercas a los judíos más, ¿cómo se dice?, más religiosos, más acercados a su cultura, anhelan la venida. Ellos todavía están esperando al Mesías, ¿no? Y anhelan, por eso quieren edificar el templo. Y en eso podríamos decir que es un poquito digno de admiración ese amor por el templo de Dios, por la ciudad de Dios. Porque el templo de Dios, obviamente, el día de hoy está representado en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nosotros mismos, que somos templos del Espíritu Santo. Pero también vemos que muchas veces habla David de Jerusalén y del pueblo que vivía en ese lugar, como los bendice, que si lo traspasamos a nuestro tiempo, es un símbolo de
la iglesia de Cristo, la unidad de los hermanos en Cristo, ¿no? Bueno, y cualquiera que haya leído el libro de Salmos, ¿cuántos de acá leyeron todos los salmos? ¿Han leído los salmos enteros, todos los 150 salmos? ¿Han leído la historia de David, por lo menos? Cualquiera que haya leído los salmos y la historia de David tiene que saber bien, y debe saber bien, el amor que tenía David por la casa de Dios. ¿Sí? Eso, si a alguien le queda duda de eso, cómo repetía en los salmos una y otra vez, lo vamos a ver varios salmos hoy. Cómo repetía él el amor por la casa de Dios. Vamos a ir rápidamente a Salmos, capítulo 69. Hoy los voy a llevar por unos cuantos salmos, no muchos, pero un par de ellos. Dice así, se los voy a leer en la Reina Valera y luego en la Nueva Traducción Viviente para que quede un poquito más claro. Dice Salmo 69, versículo 9. Porque me consumió el celo por tu casa, y los denuestos de los que vituperaban cayeron sobre mí. Se los voy a decir en una traducción un poco más simple. Dice, el celo por tu casa me ha consumido. ¿Qué es el celo? Celo el amor. Exactamente, esa intensidad, ese fervor, ¿no? No es que era celoso, sino en el buen sentido de la palabra. El celo, ¿sí?, por tu casa me ha consumido, y los insultos de los que te insultan han caído sobre mí, ¿no? Los que se levantaban y decían cosas contra el templo de Dios y contra Dios, David los interpretaba como que le estaban afectando a él mismo. Pero si nos quedamos sobre todo con esto primero de el celo por la casa de Dios. No se registran, fíjense, otro después de David que tuviese tanto celo, humanamente hablando, ¿no? No se registra otro humano, otra persona, que tuviera tanto celo santo por la casa de Dios. Fíjense que el hijo de David, Salomón, edificó, fue él, porque cuando David hablaba de la casa de Dios todavía estaba el tabernáculo, todavía no estaba el templo erigido, pero era la casa de Dios, ahí donde estaba el arca y todo. Y sin embargo fue su hijo Salomón el que edificó el templo más maravilloso del mundo antiguo. Cuando leemos cómo fue recubierto de oro, todas las cosas, las piedras, es una locura leer esa parte. Sin embargo, fue todo exterior. Si bien la presencia de Dios estaba, Dios bendijo eso que hizo Salomón, fuego del cielo cayó y ¿cómo se llama? Y encendió aún el sacrificio que Salomón estaba presentando, salió humo de la casa de Jehová, como que Dios estaba avalando ese momento. Sin embargo, vemos en la vida de Salomón que él no tenía un verdadero celo por la casa. Termina él mismo, al final de su vida, adorando a otros dioses para complacer a sus esposas múltiples, ¿no? Ese celo, ese amor por la casa, por la presencia de Dios, solamente lo vemos, humanamente hablando, lo vemos en David. Y luego de ahí, bueno, hay un par de reyes que intentaron restaurar, que sintieron deseo de volver a la gloria del templo de antes, pero de ahí en más, el templo fue robado y tenía tanto oro, tantas cosas, que tardaron reinos y reinos en robarse todo lo que había, hasta que llega, bueno, luego el exilio, destruyen el templo, hasta los cimientos destruidos, luego erigen otro templo que no le llegaba ni a los pies al templo de Salomón. Sin embargo, aún así, sigue siendo el que más celo, el que más amor, más pasión sentía por la casa de Jehová, era el rey David. En el único que se despertó el celo por la casa de Jehová después de David de una forma tan fuerte, ¿saben en quién fue? En el Señor Jesús. Fíjense en el Mateo, capítulo 21, versículo 13. No hace falta que lo busquen porque es un versículo que conocemos todos. Cuando estaban los cambistas en la casa del Señor, ¿qué hizo el Señor? Dice, hizo ¿cómo se dice? Un atado de cuerdas como para azotar, aunque no azotó a nadie, pues era como para mostrar autoridad, ¿no? Y tiró las mesas porque tenía el derecho de hacerlo porque estaban en la casa de Dios. Y él dice, mi casa es casa de oración.
y ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Fue la única vez después del rey David donde se vio a alguien defender la casa de Jehová con tanto fervor, ¿no? Y hay algo que aclaraba recién, ¿no? Si bien sabemos, creo que siempre decimos que tenemos que tener mucho cuidado, en esta congregación nos hemos caracterizado por analizar y desmenuzar con cuidado muchos versículos que a veces los usamos como estamos acostumbrados a que se usan en la iglesia cristiana, y lo importante es ver qué quiso decir Dios, no qué interpreté yo o cómo se usa. Hay muchos versículos que los usábamos de una manera, creíamos que servían para una cosa, y luego cuando estudias el contexto decís, che, pero no está hablando de esto realmente, ¿no? Y uno de esos pasajes es precisamente lo que decíamos, ¿no? Primera de Corintios, vamos a ir rápidamente, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Versículo 19, el apóstol Pablo les dice a los corintios, obviamente porque si leemos más atrás viene hablando de que en el versículo 18 le dice, huid de la fornicación, que escapen de los pecados, sobre todo los que afectan en la carne. ¿Por qué les dice esto? Versículo 19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Esta frase, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, la conocemos, pero tenemos que tener mucho cuidado porque ha sido precisamente el versículo de excusa de muchas personas para decir, no necesito congregarme, porque ahora ya el templo de Dios ya no está más en Jerusalén, ahora yo soy el templo de Dios. Ojo, porque sí, por un lado, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que ahora yo soy el templo de Dios. No. Precisamente por eso está la palabra del Señor cuando dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio. Quiere decir, en este momento, esta casa es casa de Jehová, es templo de Dios. Ya no necesitamos ir a un lugar específico, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio. Estos versículos muchas veces, si los sacamos de su contexto, se pueden prestar a malinterpretación. Y yo he escuchado a gente decir esto, bueno, no hace falta, está bien, falta este domingo, total, yo soy templo del Espíritu Santo y donde yo estoy, y estamos con mi esposa, somos 2 o 3, ojo. Ojo, porque es la excusa perfecta de Satanás para de a poquito irnos apartando. Y eso es precisamente, oraba yo durante la parte de la oración, me recordaba esto, ¿no? Que pasó durante la cuarentena, que como nos quedamos en nuestras casas, mucha gente se amoldó a esta modalidad de total, escucho la prédica por internet, y las iglesias se vieron diezmadas realmente luego de la cuarentena. Hasta el día de hoy, muchas están siendo afectadas por ese mecanismo, ¿no? Bueno, como les decía, 1 Corintios 6, 19 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo cual es cierto, obviamente, pero muchos han malinterpretado precisamente para dejar de reunirse. Entonces, si esto fuera así, es curioso y llamativo cómo Jesús defendió con tal vehemencia, con tal fuerza, el templo de Dios en ese momento, cuando, si ustedes se fijan, cuando vas leyendo la historia, primero que nada, ¿por qué lo defendió? Si ahora, a partir de él, de Jesús, ya todos somos templo del Espíritu Santo, así que ya no... ¿Por qué defendió ese lugar? Ni siquiera era el templo original. Ni siquiera era el templo que levantó Salomón. El de Salomón fue destruido hasta los cimientos, lo tuvieron que hacer de vuelta. Y luego fue más o menos en parte destruido, y luego el templo del tiempo de Jesús, primero, en parte fue edificado, si no me equivoco, por, ¿cómo se llamaba el rey que estaba? Herodes, los ayudó a edificar, así que ni siquiera estaba edificado por judíos realmente. Y otro tema que tenía el templo del tiempo de Jesús es que ni siquiera los sacerdotes que había ni siquiera eran levitas, que era un mandamiento. Los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví, no eran puestos políticamente, más o menos como se ponen hoy en día en la iglesia católica, como se ponen los curas, que se cambian puestos, que así el rey Herodes era precisamente el que podía disponer quién era el sumo sacerdote, quién no era el sumo sacerdote. Y esos sacerdotes eran los que decidían quién. Pero ya la tribu de Leví ni siquiera estaba en orden, el arca de Dios ya no estaba en el templo, se había perdido. Entonces decir, pero esa ya no era la casa de Dios.
No era el templo original, no estaba el arca, no estaban los levitas, no se cumplía con un montón de mandamientos, era una cueva de ladrones. ¿Por qué Jesús defiende ese lugar? ¿Nunca se preguntaron eso? ¿Por qué el Señor defendía ese lugar si ya no era lo que era antes? Era más parecido a la iglesia ¿cómo se llama esto? De la iglesia universal de hoy en día, era más parecido a eso que a un templo de oración realmente, era un desastre. Sin embargo, como dice el Señor Jesús, como dice, perdón, el rey David, el celo por tu casa me consume, ¿no? ¿Por qué Jesús respaldaba un lugar así, que ya no era esa casa, no tenía la gloria de antes? Bueno, es muy simple el porqué. Porque aún había fieles que se reunían en ese templo. Mucha de la gente que iba todavía era fiel a Dios y lo hacía por fidelidad a Dios. Ahí vamos a ir a Mateo capítulo 18, a este pasaje tan conocido. Mateo 18. Versículo 20, versículo conocidísimo, que lo repetimos cada vez que somos poquitos en la iglesia. Siempre que somos poquitos sacamos este versículo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio. Por eso el Señor Jesús seguía respaldando ese lugar como templo de Jehová, porque aún había fieles. Fíjense que aún después después de la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos seguían yendo al templo. Durante un buen tiempo siguieron yendo al templo a reunirse porque era el lugar de oración que conocían. Después los judíos los expulsaron del templo y tuvieron que empezar a hacer reuniones como esta, en casas, en cuevas, porque los perseguían. Pero mientras gente se reunía fielmente en ese lugar, seguía siendo casa de Dios, ¿no? Entonces, ahora sí, y con esto vamos concluyendo, ¿no? Me surge la gran pregunta: ¿qué nos pasó a los cristianos con el amor y el temor por la casa de Dios? Si leemos nuevamente Salmo, versículo, yo se los leo, el 122, que es el que leímos. Salmo 122, el versículo 1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré. Esa palabra es muy grande, es muy fuerte. Con los que me decían, con los hermanos hablábamos de que íbamos a ir a la casa, que el domingo teníamos reunión de vuelta y nos pusimos contentos. El viernes tenemos reunión de varones, gloria a Dios, qué bueno, espero que estén todos los hermanos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. La pregunta para nosotros, los cristianos de hoy en día, ¿no? ¿Es un gozo y un anhelo para nosotros saber que tal día está la próxima reunión? ¿O nos olvidamos hasta el día de la reunión? ¿Oramos con tiempo? Y esto es una tarea que deberíamos proponernos. ¿Oramos con tiempo por la palabra que se va a predicar el día domingo? ¿Oramos con tiempo para que el Señor allane el camino? Vieron que a veces surge a último momento, que a uno le llegó familia, que se enfermó, que se lastimó. Digo, ¿y si hubiésemos orado durante la semana para que el Señor prepare nuestro camino para ese día? Se habrían acomodado tal vez mejor las cosas, ¿no? Porque aquí es donde, como decía, a pesar de que el Antiguo Testamento es un gran manual de cosas mal hechas por el pueblo de Israel, qué vergüenza para nosotros no tener el amor que ellos tenían por la casa de Dios, el respeto que tenían. Eso es una cosa sorprendente, el respeto. Hay un escrito judío que se llama, ¿cómo era? Algo así, no recuerdo en este momento, pero era cosas milagrosas o maravillosas que pasaron durante el tiempo del templo de Jehová. Y había cosas que pasaban que no tenían explicación. Por ejemplo, a pesar de que se sacrificaba carne, es un comentario, no está en la Biblia, es un comentario judío, pero comentan los historiadores que esto es recopilación de testimonios de la gente que vivía en ese tiempo. A pesar de que era un lugar donde se sacrificaban animales, no había olor a carne. No había registro de que, vieron que a las mujeres embarazadas les da asco el olor a la carne y pueden vomitar. No había registros de eso, de que les afectara a las mujeres
embarazadas en alguna manera el olor que había. Otro testimonio, es un testimonio, es algo histórico, ¿no? Pero comenta que cosas que muestran que estaba la presencia de Dios, que a pesar de que se usaba la carne, la sangre para sacrificio, no había moscas en el lugar, ¿no? De que había una limpieza impresionante de la gente que entraba, del cuidado que tenían de todo. Y si bien podemos decir, bueno, ellos lo hacían por religiosidad, no importa, pero lo cierto es que tenían más respeto por ese lugar físico que muchos de nosotros por el lugar que consideramos la casa de Dios, ¿no? Y si no es así, ¿no? Veamos un poco cómo veía David a la casa de Dios. Vamos a ir al Salmo 84, fíjense. Si no se nos despierta a lo mejor esa pasión por la casa de Dios, veamos cómo veía David. Salmo 84, versículo 1 al 4. Dice así. ¿Lo tienen? Salmo 84, versículo 1 al 4. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Qué eran los atrios? El patio, que era el lugar hasta donde podían acceder los que no eran el sacerdote y el sumo sacerdote. O sea, todo el pueblo podía llegar solamente hasta el patio. Nosotros podemos entrar a la presencia misma de Dios. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Perdón, se me movió el cosa. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y versículo 10, ahí mismo, nos adelantamos hasta el versículo 10, dice: porque mejor es un día en el patio, en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Preferiría estar, fíjense, lo vamos a traducir, a mí me gusta traducir muchas veces, a cómo lo escribiríamos nosotros con nuestra actualidad, ¿no? Preferiría quedarme parado en la puerta de la iglesia escuchando la palabra de Dios que ir a visitar a un amigo, que estar de fiesta con conocidos. Preferiría estar en la puerta escuchando la palabra de Dios que estar en la casa de un inconverso, con toda la fiesta, con toda la pompa. Porque dice habitar en moradas de maldad. Se refiere obviamente a la casa de los inconversos, ¿no? Preferiría eso, está diciendo David. Ahora vamos a Salmo 27. Ya estamos concluyendo. Salmo 27. Versículo 4 al 6. Dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Inquirir significa estudiar, ¿no? Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Será que David era medio fanático religioso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué este amor por el templo? ¿Será que a lo mejor era medio legalista David? ¿Ustedes qué creen? ¿Eh? Este amor por la casa de Dios. Para concluir, para que se den una idea, y esto les voy a dar un ejemplo un poco burdo, porque nos va a ayudar a comprender mejor lo que significa estar en el momento de reunión. Perdón por la pregunta, no hace falta que me respondan, pero yo sé que les ha pasado a todos. ¿No les ha pasado que al ir al baño
y tener que estar a lo mejor sentado en el inodoro un rato largo sin nada que hacer, de golpe les empiezan a dar ganas de orar? ¿O cuando se están bañando largo? Yo he hablado con muchos cristianos y es muy normal, veo que varios asienten, y es muy normal que les da ganas de orar en el baño. Están en el baño sentados y como no tienen nada que hacer. Otro ejemplo, por ejemplo, también que nos suele pasar. ¿No les ha pasado que cuando estamos enfermos, engripados, que no nos podemos mover, que nos duelen los ojos hasta para ver el celular, no podemos hacer nada más que estar tirados en la cama quejándonos del dolor? De golpe se nos despiertan las ganas de orar. Y a lo mejor estamos un día entero tirados en la cama pidiéndole al Señor que nos restaure, que sane a otro. De golpe se nos despierta el deseo de orar fuertemente cuando estamos en esos momentos, en momentos vulnerables. ¿Por qué les decía? Bueno, es un ejemplo burdo el del baño, pero en ese momento estamos vulnerables. Cuando estamos enfermos, nuestro cuerpo, nuestro corazón, todo está débil, ¿no? Bueno, precisamente cuando estamos más vulnerables es cuando estamos más ávidos para recibir la palabra de Dios. Cuando estamos muy ocupados con el trabajo en el día a día, a veces puede pasar el día y capaz que oramos rápido, leemos rápido, pero cuando estamos vulnerables, de golpe nos super espiritualizamos. ¿No les ha pasado? A mí sí. A mí sí. Y ahí me doy cuenta. La tranquilidad y la vulnerabilidad en la que nos encontramos en esos momentos ablanda nuestro corazón. Bueno, estas reuniones que hacemos en el hogar, fíjense que es un momento, tanto en el hogar y también las que hacemos en el templo, si ustedes se fijan, el que más habla es el que predica. Pero en este momento me tocó hablar mucho a mí porque soy el que me tocó la alabanza, me tocó la predicación, me tocó todo hoy día. Pero la mayoría de ustedes tienen que estar callados. Y en los días donde a mí no me toca dar la palabra, me toca estar callado. Es un momento de vulnerabilidad, es un momento de silencio que estoy prestando atención. Es un momento donde el celular se apaga. Es un momento donde me tengo que olvidar de las cuentas que tengo que pagar, me tengo que olvidar de mi casa, me tengo que olvidar de un montón de cosas porque estoy yendo a la casa de Jehová a prestar atención a la palabra de Dios, ¿no? Es un momento, ¿saben qué es estos momentos de oración, la reunión de oración o la reunión en el mismo templo? Las distintas reuniones son momentos de desconexión. Desconectamos del trabajo, desconectamos del celu, de la tele, desconectamos de los quehaceres del hogar. Por eso es importante, como dice la palabra de Dios, no dejar de congregarnos. Porque si es por nosotros, no paramos más. No paramos, seguimos trabajando, seguimos a full. Debemos amar, hermanos, estas reuniones como amaban el pueblo de Israel, como amaba David el templo y estar en la presencia de Dios en el templo de Dios. Debemos amarlas y anhelarlas como David amaba y anhelaba el templo. ¿Amén? Amén. Porque es aquí donde no tenemos control y Dios nos puede hablar más directamente. Porque así, bueno, yo leo la palabra en mi casa. Sí, pero muchas veces cuando yo leo en mi casa se presta mucho a cómo lo estoy interpretando yo. Pero cuando hay alguien que está en el púlpito predicando, yo tengo que escuchar qué es lo que Dios le dio al pastor para que nos transmita a la iglesia. Y ya ahí no depende de mi interpretación. Y a mí mismo, que doy la palabra, me ha pasado muchas veces, o leyendo el devocional que mandan a la mañana, el domingo, el devocional de domingo también, me traspapeló todo porque de golpe entendí algo que toda la vida no es que lo había malentendido, pero sí que no era exactamente como yo pensaba. Solamente leí el devocional. Un devocional que como yo no lo mandé, no estaba condicionado por mí. De golpe lo vi al versículo que siempre había escuchado, lo veo de otra forma. Precisamente porque cuando prestamos atención, cuando nos toca estar, como ustedes están en este momento, callados, escuchando al que predica, es un momento donde nos ponemos vulnerables para que sea la palabra de Dios la que obre en nosotros. ¿Amén? Ojalá podamos empezar a tomarnos más en serio el prepararnos para venir a la casa de Dios. Porque venimos acá a la casa de Dios. Vamos a la iglesia allá en Cosquín y Cerro del Tanque, vamos a la casa de Dios. La próxima vez cuando vayamos, nos toca en la casa de la hermana Lili, vamos a la casa de Dios. ¿Amén? Amén. Espero que haya sido de bendición y que el Señor agregue en sus corazones cualquier cosa que a mí me haya faltado de explicar.